Esta es nuestra preparación espiritual para movernos a nuestro edificio nuevo. Tenemos una responsabilidad, ser una congregación excelente para nuestro Señor Jesucristo. Así es que vimos versículos 1 al 5 anteriormente de falsos maestros, aquellos que nos guían falsamente. Vimos advertencia de alejarnos de ellos, negar asimismo los placeres terrenales que son dados por Dios como un regalo, como el matrimonio o ciertos alimentos. Eso ya lo vimos en las predicaciones pasadas. Así es que nuestro énfasis es vitalmente importante para la iglesia local entender el verdadero evangelio de Cristo, el verdadero evangelio bíblico, permanecer cerrado en las buenas nuevas de la cruz. Pero ahora, como buen maestro que Él es, después de decirnos qué no hacer, Pablo mismo nos dice qué hacer en lugar. En los siguientes versículos podrían ser casi literalmente cómo hacerlo, sobre los conceptos básicos de vivir la vida cristiana. Pero es cualquier cosa, pero sentimental o emocional. En otras palabras, no es algo sentimental o emocional. En otras palabras, lo que no es un cristianismo emocional, sentimental. En otras palabras, lo que no encontrarás aquí son consejos como cosas mitológicas. Simplemente sigue a Jesús y será tu mejor amigo. Ese tipo de cosas. Eso está mal. Eso realmente te convierte en el centro de la relación a ti. No encontrarás aquí, Dios es tu copiloto ahora. De nuevo, es una relación de dos iguales. No somos iguales que Dios. Una de mis favoritas de no decir, deja ir y dejar a Dios. ¿Y eso qué significa? Ni siquiera entiendo eso. ¿Qué tal está? Que tengas un día lleno de Jesús. Eso implica que necesito sentir cierta emoción todo el tiempo. O esta. Dios nunca te dará más de lo que no puedes manejar. Sí te va a dar. Sí lo hará. Te va a dar más de lo que puedes manejar porque no quiere que manejes nada. Nada. Él quiere que confíes en Él. Si solamente me diera lo que pudieran manejar, pues qué. Estos son dichos trillados que no ayudan a nadie y hablan de la superficie del evangelismo estadounidense. Lo que veremos aquí en los versículos 6 al 12 es todo menos un cristianismo superficial, sentimental y basado en emociones. En lugar, lo que vamos a ver hoy es una sección llena de carne que llamaremos dirigir con el ejemplo. Eso es nuestro tema de hoy. Ahora, hay un poco de debate amistoso sobre este pasaje. El debate es básicamente esto. ¿Es esta una sección en la que Pablo le está diciendo a Timoteo cómo pastorear el rebaño de Dios? ¿O es una sección que se aplica a todos nosotros también? En otras palabras, ¿es esto dirigido principalmente a pastores y dirigentes? Parece, versículo 6, si esto enseñas a los hombres, hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la sana doctrina que has seguido. Es que Timoteo está enseñando al cuerpo de Cristo. Versículo 11 dice, esto manda y enseña estas cosas. Así que los versículos indican que sí, esto es para pastores y dirigentes. O es una sección que se aplica a todos nosotros como congregación de Cristo. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras. Oh, todas las cosas que Timoteo está haciendo para seguir al Señor son las mismas cosas que la iglesia debe imitar. ¿Cuál de las dos es? ¿Qué nos enseña aquí? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta corta es, pues elíjalo. Timoteo debe hacer ciertas cosas y en la mayoría de esas cosas la iglesia debe imitarlo a él. Podría predicar fácilmente y correctamente este mensaje en una sala llena de pastores y dirigentes. Pero no puedes escaparte de este cargo a Timoteo, de ser ejemplo en todas estas cosas a los del rebaño. Estoy tomando el ángulo de este texto, nos ayuda a entender cómo predicar con el ejemplo en la iglesia de Jesucristo. Cómo predicar, cómo ser el ejemplo en la iglesia de Jesucristo. Y eso es para todos, por definición. Si tenemos una iglesia llena de estos, entonces la iglesia es saludable y dinámica. He señalado a propósito que existe casi esta paradoja de que Pablo le está diciendo a Timoteo cómo ser un buen ministro del Evangelio, pero
diciéndole que estas cosas están dando un ejemplo. A punto esto, no debe haber este gran abismo entre el llamado del clero y los llamados laicos de la iglesia. No hay que los pastores son los que realmente estudian sus Biblias y pasan tiempo en oración y buscan al Señor. Y los miembros de la iglesia simplemente toman algunas de las migajas que quedan y llevan vidas relativamente seculares. Eso no es así. No, somos toda la iglesia junta y algunos en la iglesia son pastores y todas las ovejas están bajo la cabeza de Jesucristo. Pero si bien podía predicar un sermón a un grupo de pastores sobre este texto exacto, sobre cómo ser un pastor, también aborda cómo predicar con el ejemplo. Así que tengo una arma secreta para apoyar este punto de vista, incluso si el texto se refiere directamente, casi exclusivamente al liderazgo de la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que cualquier cosa que los líderes están aprendiendo, esta información se supone que se divulga exponencialmente. ¿Cómo predicas con el ejemplo? La implicación es de que si tenemos una iglesia con muchos miembros que predican con el ejemplo, la iglesia se fortalece y es eficaz. Quiero que esto sea muy sencillo y fácil de recordar posible. Así que identificaremos cuatro maneras en las que usted, como cristiano individual, puede predicar con el ejemplo. Así es que mientras vayamos por esas cuatro cosas, va a notar este tema. No le voy a decir, usted lo va a ir descubriendo. La primera manera de predicar con el ejemplo es fiesta de la verdad. Festejen la verdad. Llénese de la verdad. Versículo 6, una vez más. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la ley y la buena doctrina que has seguido. Que si Timoteo enseña fielmente las cosas sobre las que Pablo acaba de escribir en la sección anterior, es un buen siervo de Cristo. Y entonces Pablo señala que la razón por la cual Timoteo puede enseñar estas cosas es porque Timoteo ha sido entrenado en las palabras de la ley, la buena doctrina que tú has seguido. Y esta idea de entrenamiento se expresa en varias maneras diferentes en estos versículos. Ahora, casi parece que Pablo está siendo redundante, tal vez para enfatizar que Timoteo debe ser entrenado en, número 1, las palabras de la fe, y número 2, en la sana doctrina. Esto no es redundante y de hecho es una distinción realmente importante. Una distinción muy realmente importante. Las palabras de la fe hablan ante todo de la singular fuente de revelación específica de Dios. Las escrituras y solo las escrituras, solo la Biblia. Es lo único que tenemos. Esas son las palabras de la fe. Y luego, y la sana doctrina habla de la enseñanza y entendimiento que derivamos de las escrituras, de la Biblia. De la Biblia. Buena doctrina. La conclusión a esto y este orden es realmente importante. No tomamos un sistema teológico y luego leemos las escrituras a través de ese lente. Eso está al revésado. En cambio, las conclusiones teológicas y un gran conjunto de estas conclusiones pueden formar un sistema teológico, pero esas conclusiones se derivan primero de la Sagrada Escritura. Para usar un ejemplo paradójico interesante, un libro de teología que tenga en mi estantería claramente proviene de una inclinación teológica específica. Así es que tiene muchas características útiles y muchas con las que estaríamos de acuerdo con ese libro que tengo en mi librero. Podríamos decir muchos amenes a este libro, pero el libro está básicamente en un intento de explicar este sistema teológico. Así es que escuche con atención. Él lo llama un sistema hecho por el hombre y dice correctamente algo con lo que estaríamos de acuerdo. Primero dice, estos sistemas pueden ser útiles siempre que el sistema esté arraigado en las escrituras. La idea nunca es de que el sistema maneja la Biblia, sino que la Biblia maneja el sistema. La escritura es el motor. El sistema es simplemente el cuerpo. Nos acompañamos en el viaje. ¿Estamos de acuerdo? Esto es cierto. Ser entrenados en las palabras de la fe, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios y la sana doctrina, los resultados de este estudio, las conclusiones teológicas extraídas de las escrituras. El problema viene, pero precisamente 2 páginas antes, dice esto 3 veces en 3 párrafos diferentes.
Este sistema dice, el sistema de teología es un sistema de interpretación bíblica. 3 veces lo dice. Dice que ese sistema es como un mapa. Él dice que este sistema es como un mapa que sacas para saber a dónde vas en la Biblia. Espera un momento. ¿Cuál es de las dos? ¿Es el sistema teológico el cuerpo del automóvil que simplemente viaja o es el mapa el que direcciona y te conduce? De hecho, dice una vez más 140 páginas después de que este sistema de teología es una forma de leer la Biblia. No puedes tenerlo de las mismas maneras. Es una o es la otra. Escucha, no puedes tener ambas cosas. No puedes decir que la Biblia crea tu teología y que la teología te dice cómo navegar en la Biblia. No. No es teología lo que nos dice cómo navegar la Biblia. ¿Qué es nuestro método? Es muy simple. Escuche lo que dice. Podemos usar palabras, gramática, hermenéutica. No es uno nuestra hermenéutica, que nos dice cómo es nuestra habilidad de poder observar las cosas. De dónde derribamos todo. En el segundo párrafo, el teológico declara que este sistema de teología está basado en presuposiciones. Ciertas suposiciones teológicas que son traídas a la Biblia primero. Es precisamente este tipo de razonamiento defectuoso lo que hace que sea peligroso leer teología antes de leer la Biblia. Para derivar la interpretación de una posición teológica, debe de entender hermenéutica. Por lo tanto, el orden es claro. Escucha las palabras y se interpreta usando principios sólidos que simplemente observan el texto y dejar que hable por sí mismo. Y luego se llega a las conclusiones doctrinales. Eso parece estar partiendo cabellos, pero decir que tengo un tipo de sistema que traigo a la Biblia está mal, que la Biblia ha creado algo. ¿Sí entiende la diferencia? Y en este escenario particular, Pablo dice que Timoteo está siendo entrenado. No está pasado, solo el tiempo en que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, palabra griega compuesta que significa estar nutridos todo el tiempo. Es una palabra relacionada con la alimentación. Y es un participio en tiempo presente, un verbo, ado, que enfatiza que algo se hace repetidamente y continuamente, trabajado, entrenado. La palabra de Dios no está manejando a través de Taco Bell para conseguir un pequeño refrigerio para sacarlo del apuro. No, la palabra de Dios es una cena de acción de gracias todos los días. La abrirás y la escucharás, la escuchas predicada y la remojas las verdades en ella. Se escuchan a 3, 4, 5, 500 sermones al año, porque ellos llevan esa cena de acción de gracias de la palabra para todos lados. ¿Por qué tenemos ensaladas? No vienes a la palabra de Dios con un plato de ensalada. No vienes con un plato que requiere 2 manos para sostenerlo. O se ocupan 2 manos para sostenerlo. De tanto alimento, esos platos del tamaño de la cena de acción de gracias que tienen que ser probados por ingenieros para determinar su capacidad de soportar la carga. Observe algo. Quiero que note algo. Timoteo debe ocuparse de estudiar la palabra de Dios y conocer su teología, pero recordemos, él debe dar el ejemplo. Paso la mayoría parte de mi semana inmerso en las escrituras por tu bien. No es solo mi gozo, es mi deber cavar y profundizarme en la palabra de Dios. Quiero que note algo. El propósito, tenga en cuenta algo, el propósito de que un pastor pase tiempo en la palabra de Dios no es para que usted no tenga que hacerlo, sino parcialmente para dar un ejemplo. Un pastor dijo, si toda mi congregación estuviera estudiando la Biblia como yo, no tendría trabajo. Eso es incorrecto. Si toda la congregación estuviera estudiando la Biblia, la iglesia explotaría con eficacia. Usted debe deleitarse en la verdad. No puedo traer simplemente quesito. Tenemos que traer carne, tengo que traer carne, tengo que prepararme. Usted debe deleitarse en la verdad. Entiendo eso. Yo sé que a veces tenemos que tener ensalada también, pero primero deleítese con la carne, con la verdad. Plato grande. Primera manera de predicar con el ejemplo, tenga una fiesta en la verdad.
El segundo, deje de comer comida chatarra espiritual. El segundo, deje de comer comida chatarra espiritual. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y viejas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Irreverentes tontos mitos, más traducción literal de madera de 3 palabras en griego. Fábulas mundanas, apropiadas solo para ancianas. Aquí es donde obtenemos la frase mitos de cuentos de ancianas. Esto habla de exageración, de alardear, de inventar cosas, historias ficticias hechas pasar por verdad. Aparentemente impresionantes, nuevos supuestos descubrimientos acerca de la Biblia. Simplemente se inventan cosas, cosas ficticias, siempre inspirando, siempre descubriendo cosas de la Biblia. Secretos, según que solamente una persona ha descubierto. Culto de las raíces hebreas, que dice que hay mensajes secretos en las letras hebreas, como el código da Vinci. Tenga cuidado, que supuestamente da el verdadero secreto para desbloquear la llave, para saber quién era Jesús realmente, como el código da Vinci. Y él no era la persona presentada en el Evangelio. Tenga mucho cuidado con todos estos secretos, con todo este tipo de analogías. Exagerar numerología, la creencia de que todos los números en la Biblia tienen secretos ocultos. Definitivamente ciertos números presentan ciertos conceptos, pero sabemos eso porque la Biblia lo aclara. No son códigos, solo números. Escuche, es por eso que mientras predicamos, hacemos todo lo posible para explicar cómo llegamos a las conclusiones, porque de lo contrario podrías tener la tentación de creerme solo porque soy yo el que lo dice. Esa es una razón muy mala. Quiero pasar un momento aquí. Ahora realmente quiero sumergirme en la maleza de algunos detalles, pero tengo un propósito espiritual para ti. Te lo diré en unos minutos. Permítame darles un ejemplo de mitos tontos irreverentes que parecen estar ganando terreno en este momento de los círculos cristianos. Y aunque no siempre veo la necesidad de nombrar nombres, en este caso es imposible no hacerlo, porque algunos de estos, los puntos de vista del maestro están muy aparados a su nombre, y porque parece ser su mayor deseo de conocido de estos puntos. El doctor Michael Heiser, director ejecutivo de la Escuela de Teología, Awakening o Despertando, su lema es, según su lema, la Biblia trata sobre el deseo de Dios de una familia natural y otra sobrenatural. Traducción. Según ellos, la Biblia tiene necesidades que nosotros ocupamos. Comienza inmediatamente con la presunción de que Dios tiene una necesidad y la humanidad satisface esa necesidad. Eso es muy sospechoso, ya que las escrituras nunca enseñan que la premisa básica de la escuela es que sin su increíble comprensión de alto nivel no es posible interpretar la Biblia sin su ayuda. Básicamente todo el plan de estudio del curso se basa en el libro del doctor El Reino No Visto, recobrando la vista supernatural de la visión. Tiene muchas cosas grandes que decir y bonitas, pero es que estoy de acuerdo y que estaríamos de acuerdo, pero no todas. Pero el mensaje básico del libro es que la Biblia se trata mucho menos de Cristo y mucho más de un consejo gobernante celestial, que algún día formará una especie de cámara alta y baja que gobierne el cielo y la tierra. Su evidencia de esto es inestable. Y su falta de énfasis en Cristo es muy preocupante. Para crear estos puntos de vista, tiene que confiar en muchas piezas de las llamadas pruebas que convienen. Básicamente, solo Él ha descubierto realmente. Así es que te daré 2 de ellas. No tengo mucho, pero. Primera, Heiser usa el Salmo 82.1 para llegar a una conclusión completamente única que ha sacudido al mundo evangélico. Salmo 82.1 dice, Dios ha formado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses tiene juicio. Hemos leído esto, hemos hablado de esto antes, y entendemos que el uso del término dioses es un uso amplio. Se usa para administradores humanos como Moisés, Éxodo 4:16. El rey de Israel fue llamado Dios, en contraste con Dios Todopoderoso en Salmo 45:6. Entonces,
Hay evidencia razonable de que está hablando de gobernantes humanos. También hay evidencia razonable de que esto puede estar hablando de espíritus demoníacos que están detrás de los gobernantes humanos que son malvados. Sabemos que los ángeles caídos de Satanás tienen acceso al cielo con Satanás, Job 1. Por lo tanto, potencialmente la referencia al consejo divino. Así es que tal vez pueda ser eso. La idea aquí es simple. En ambos casos, alguien en una posición de autoridad o poder es como un dios en un sentido. Pero Heiser construye una visión completamente diferente y completamente poco ortodoxa a partir de esa pequeña evidencia. En página 11 de su libro dice: el Dios del Antiguo Testamento era parte de una asamblea. Entendemos todas estas cosas. Jueces anteriormente se les llamaban dioses. Pero este hombre construye una visión completamente diferente, muy poco ortodoxa. En la página 11 de su libro dice: el Dios del Antiguo Testamento era parte de una asamblea, un panteón de otros dioses. Esto está mucho más cerca del mormonismo que del cristianismo ortodoxo. Y afirma que aún los mormones ni siquiera conocen a este hombre ni afirmarían esas cosas. Afirma que ha descubierto la clave de toda Biblia, de toda la Biblia, que la totalidad de la comunidad evangélica, incluidos 2000 años de estudios de la Biblia, se ha perdido. Eso dice este hombre. Como escribió un crítico, mientras Heiser intentaba, esto es importante, mientras Heiser intentaba interpretar el significado de este versículo, su punto de vista emergente aparentemente no recibió prácticamente ningún apoyo de los teólogos conservadores, y con razón, y consideró necesario mirar más allá de la erudición evangélica que, según él, ignoró su llave recién descubierta. En el proceso, Heiser eliminó su dependencia anterior de la teología sistemática, junto con los credos, las confesiones y las preferencias de las denominaciones. Se habían filtrado y rechazado su nuevo descubrimiento. Se puso a juntar las piezas del mismo. Necesitamos dejar, y escribe, necesitamos dejar de lado nuestros sistemas teológicos, dice él. Responder a estas preguntas como lo habría hecho un antiguo israelita y aceptar los resultados. Es hora de quitar estas capas. En esencia, Heiser, como tantos otros recientemente, cree que ha descubierto una verdad que prácticamente todos los demás han pasado por alto. Así es que no tiene posición ni suelo para pararse. Segundo, él cree que una traducción diferente de Génesis 1:1. Nuestra traducción dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cita a un erudito hebreo llamado Robert Olmsted. Este hombre, quien básicamente dice que cada erudito en hebreo del Antiguo Testamento durante los últimos 2000 años se ha equivocado en Génesis 1:1. Da un argumento largo y enrevesado que básicamente concluye con su creencia de que casi todos los traductores durante 2000 años se han equivocado. ¿De qué estás hablando, este hombre? No entiendo. Según él concluye que la traducción correcta supuestamente es en el periodo que lo tenemos mal. Así que el doctor dice que la traducción correcta de Génesis 1:1 es en el periodo inicial en que Dios creó el cielo y la tierra. La conclusión a la que llega sobre en Génesis 1:1, y dirías tal vez no importe. La razón es que es importante. Es que viene a la conclusión de Génesis 1:1 no es el principio. Él dice que ese no es el principio. Que la materia, los cielos y la tierra ya existían, y entonces Dios comenzó su obra creadora con la materia que ya existía. Afirma de dónde vino este asunto. ¿De dónde vino este asunto? Es una pregunta sin sentido. En un video. Es la única pregunta que se debería de hacer. ¿De dónde vino todo? Si ver ese video, es 29 minutos, 50 minutos del video. Él dice que un pensador occidental moderno es incapaz de comprender verdaderamente el verdadero significado de Génesis 1. O sea, usted. Porque no pensamos como un antiguo israelita. O no somos lo suficientemente antiguos. Y no somos lo suficientemente judíos. No pensamos como los israelitas. No somos tan antiguos y no somos tan judíos, tan israelitas.
Todo esto ahora lleva a la conclusión de que un día en Génesis no significa realmente un día, y que Dios usó material que vino de quién sabe dónde para luego crear todo, lo que significa que Él está de acuerdo con las nociones mundanas de millones y miles de millones de años y que cada día de la creación fue en realidad largas edades de tiempo. ¿Cuánta gente cree eso? De los cristianos verdaderos, cero. Al responder a este punto de vista, Respuestas en Génesis escribió una refutación larga. Permítame leerles una porción. Le contestaron a este hombre: entonces, espera que rechacemos el trabajo de todos los eruditos cristianos ortodoxos que han tenido un excelente conocimiento del hebreo y que han traducido Génesis 1:1 como un comienzo absoluto. En cambio, quiere que aceptemos el punto de vista arrogante de Robert Holmser sobre el asunto. A pesar de que Holmser obtuvo su formación bíblica de pregado en una universidad bíblica donde ningún maestro de la Biblia tomó Génesis como historia literal, e hizo sus estudios de posgrado y doctorado en secular, escuelas donde probablemente tampoco tenía profesores cristianos ortodoxos creyentes en la Biblia, y ahora enseña en una universidad secular. Lo siento, ni el Dr. Homstone ni el Dr. Michael Heiser serán las autoridades hebreas antes las que nos arrodillamos. Nos apegamos a la traducción de interpretación cristiana ortodoxa y judía ortodoxa exegéticamente sólida de Génesis 1:1. Me gusta ser justo. Así es que vamos a esperar un minuto. Vamos a ser justos. Heiser ha dicho que realmente necesitas poder pensar como un judío, que para entender Génesis 1. Pensar como realmente inmersa en el idioma y la cultura hebrea. Vamos a hacer eso. Vamos a tomar 70 traductores, escritores, editores y expertos en lenguaje semítico, con doctorados en Harvard, Princeton, Duke, la Escuela Metodista del Sur de Dallas, Texas, Teológica, el Seminario Fuller, el Moody Instituto, la Universidad Trinitaria, Talbot Teológico, el Seminario de los Bautistas del Sur y muchos más. Todos ellos, todos los quienes tienen objetivo pensar y traducir con precisión literal como un judío. Exactamente lo que hizo la Sociedad Bíblica de la Familia Judía Mesiánica, y en el 2014 lanzó la versión del Árbol de la Vida, que está destinada a mostrar realmente el pensamiento judío en una traducción con los libros del Antiguo Testamento. Incluso están ordenados en el orden de la Biblia judía y muchas otras características claramente judías. ¿Y con qué se entrenó ellos? Con Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Igual que la Biblia que tienes en tus manos. Lo mismo. ¿Con qué se entrenaron? Con eso mismo. ¿Y qué ocurrió con ellos en el 82:1 Salmo? Dios toma su posición en la asamblea de Dios, juzga entre los dioses. Él cita 5 comillas, está en su traducción, porque refleja la visión ortodoxa de que Dios no es meramente parte de un panteón de múltiples dioses. El resto del Salmo cuenta la verdadera historia. Dios está juzgando a estos que pretendían ser dioses. Ahora, por mi cuenta, hace 6 páginas en mis notas, les dije que les diría el propósito de arrastrarnos a todo a través de este lío, y diciendo por un hombre. Aquí está la razón. Ve la sabiduría de no tiene nada que ver con mitos irreverentes y tontos. ¿Ves cómo estas cosas pueden causar dudas e incertidumbres? ¿Qué está haciendo este hombre, Michael Heiser? Él está socavando la creencia en las mismas verdades que más anclan nuestras almas. Está ignorando la evidencia obvia de que la palabra hebrea para día significa 24 horas cada vez que se enumera. En el primer día, en el segundo día, etc. ¿Qué tal esto en vez de mitos tontos? Juan 1:1-3. ¿Qué tal esto como mito? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No es esto un festejo de la verdad en lugar de comida chatarra espiritual de los cuentos de ancianas? Una manera de explicar con ejemplo, festejar en la verdad. Segunda, dejar de comer comida chatarra espiritual. Y tercero, entrena para la eternidad. Si estás recogiendo una metáfora de salud, estarías en lo correcto. Los dos primeros son básicamente comer bien, y ahora llegamos a entrenar. Llegamos a entrenar. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué significa?
Entrenar para la piedad. Pablo usa solamente en las epístolas pastorales 10 veces. Siempre tiene la idea de las evidencias externas de una fe genuina, de vivir una vida que se caracteriza por la obediencia al Señor. Ahora, la palabra en inglés entrenar la vemos en inglés por segunda vez ya en este texto, versículo 6. Pero esta es una palabra griega completamente diferente a la del versículo 6. Aquí en el versículo 7, esta es la palabra que obtenemos nuestra palabra gimnasio, abreviado. Lo siento, pero los que son dueños de gimnasio supieran realmente qué significa esto, le cambiarían de nombre, porque supuestamente esto significa, yo no lo hice, ejercitarse, significa ejercitarse desnudo. Podrían arrestarte en esta cultura de hoy. Significa ejercitarse desnudo. Se usaba para referirse a la práctica de un atleta en el mundo grecorromano donde aparentemente no había patrocinios de ropa Nike ni Adidas. ¿Por qué usa Pablo esta palabra o esta idea? Esta idea es de que un atleta realmente serio no trató de correr con su bata y sandalias. Estaba completamente libre de ataduras, sin distracciones. Es la idea de maximizar a lo máximo tu oportunidad para alcanzar tus metas. Para ponerlo en términos de que entendamos, Pablo estaba diciendo, entrénate para la piedad con la misma falta de distracción y enfoque total completo que un atleta profesional usaría para su deporte. Conectemos el ejemplo de Timoteo con el miembro por medio de la iglesia, que es el ejemplo de Timoteo siendo educados en las palabras de la fe y de la buena y sana doctrina. ¿Y cuál es el enfoque y la intensidad de este entrenamiento? Sin distracciones, enfoque total, aplicación. Permítame aplicar estas dos maneras. Una cosa para dejar de hacer y una cosa para comenzar a hacer. Una cosa que debe dejar de hacer. Dejar de buscar atajos espirituales. Deje de buscar atajos espirituales. Ejemplos. Sé que las guías devocionales tienen un lugar y un valor, pero es una pequeña muestra de la verdad en 3-5 minutos. Es un aperitivo, no es una comida. No hay un solo libro cristiano que contenga el secreto del éxito y la madurez espiritual. Ni siquiera uno. No existen. Hay muchos que ayuden, pero no tienen eso. No tienen secretos que revelar. ¿Qué tal está? Creo que es la búsqueda de atajos espirituales lo que lleva a los cristianos a valorar los pequeños sermonetes para las cristianas, porque el cielo no permite que realmente involucremos nuestras mentes y trabajemos para conocer a nuestro Dios. No hay atajos espirituales. Ningún atleta dijo, me tomé esto y me convertí en Superman y me fue bien. No hay atajos. Tiene la Biblia, oración, la palabra predicada, tiene la comunión con el cuerpo, la coinonía. Deje de buscar por atajos, es una cosa comenzar a hacer para ejercitarse, entrenarse para la piedad, para entrenarse desnudo. Elija su área más débil de obediencia y atáquela de manera significativa. Atáquela. Busque su debilidad y atáquela. Ahí le van. Si su problema es codicia, orgullo, lujuria, miedo, tiene miedo a todo. Su problema es la lengua afilada, chismes, insumiso como esposa, duro e impaciente como esposo, egoísmo, falta de compromiso al cuerpo local. Atáquelo, atáquelo ya. Memoria de las escrituras, oración todos los días, responsabilidad con su cónyuge o un compañero creyente, 2 o 3 o 5. Lea útiles libros este mes, ayune y ore si es necesario. Cree su propio estudio bíblico sobre el tema. Atáquelo, ataque esas debilidades. Hace unos años un querido hermano en el Señor de otra ciudad me llamó. Había Ya se ve, fue cuando el Señor me llamó antes dice, había pasado por algunas cirugías y ahora era completamente adicto a los analgésicos de alta potencia. Me llamó y me dijo algo como esto. Sé que nunca podrías haber oído de mí. Te pido con él, el hombre, a varios hombres. Me dijo que soy un adicto. Y me dijo algo como esto. Voy a atacar esto. Lo voy a asesinar esta debilidad. Voy a destruir esto.
voy a sacarlo, necesito arrancarlo, necesito tu ayuda. Te pido junto con el nombre de varios otros nombres, que mantengan mis pies en el fuego en esto y estén dispuestos a confrontarme. Me está dañando mi familia. Estoy memorizando estos versos en particular para ahora mismo. Paso tanto tiempo en oración cada día solo a causa de este problema. He informado a mi esposa y a mis hijos adultos y me están ayudando. He identificado cómo esto se ha convertido en idolatría en mi vida y quiero que se le llame así. Y aquí está mi punto. Y pasó por todos los pasos. Y dijo, he identificado cómo esto es idolatría en mi vida. Eso es ser entrenado para la piedad. Eso es ejercitándose desnudo. Puso al lado todo lo demás. Y esto es lo que voy a hacer, atacarlo. ¿Sabe qué hizo? Se sentó así. Me voy a quedar aquí hasta que ya no ocupe esas pastillas. Y se quedó ahí por días. Y me llamó al teléfono. Y me llamó después. No me tomó ni una, estoy bien. Nunca toqué otra. Y se murió. Y se fue al cielo. Usted podría. Yo no creo que tenga un problema así. ¿Qué tal el de orgullo? ¿Qué tal el orgullo? ¿Por qué decimos entrenar para dar ejemplo? Todavía no hemos llegado. Esto es lo que más asombra. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Por qué llegamos a este punto? Predicar con el ejemplo. Pablo da una ilustración, entrenamiento corporal. Hacer ejercicio y cuidarse tiene algún valor. ¿Por qué solo algún valor? Porque vas a morir de todas maneras. Si es que no hay diferencia. Puede estar bien sano, pero de todos modos te vas a morir. Antes de que mi padre muriera en un accidente, él caminaba, hacía ejercicio, tomaba más vitaminas que cualquier persona y trabajaba para estar sano. Y luego Dios tuvo un niño de 16 años que se pasó la línea de tráfico y lo mató. Tiene algún valor, pero observe esto, mire esto. El entrenamiento para la piedad tiene valor en la vida presente y en la vida eterna venidera. Es asombroso esto. En otras palabras, el entrenamiento espiritual que estás aprendiendo ahora, este mismo momento, entrenamiento dado por Dios a través del sufrimiento, dolor, agonía y aprender la palabra de Dios y la predicación de la palabra, tiempos de inmensa oración y disciplina, mortificación del pecado y ataque de sus propias debilidades espirituales. Este esfuerzo se transmite a la eternidad. Sí, serás hecho como Cristo, Romanos 8 promete esto, pero tu santificación ahora tiene un impacto en la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerda la palabra de los talentos en Mateo 25 que usamos para presentar esta serie que llamamos la Iglesia Buena y Fiel. Los sirvientes se les dieron talentos, una gran suma de dinero. Y cuando el amo regresó, lo que hicieron con esos talentos determinó su responsabilidad, su regreso en su tiempo que regrese. Mateo 25:23. Su amo le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, Pablo acaba de prometer que recibirás beneficios en la vida por venir de la disciplina espiritual e incluso del sufrimiento, dolor que soportas fielmente ahora. ¿Sabe qué me dice esto? Aquellos que están sufriendo, aquellos que están siendo oprimidos, despedazados por cualquier circunstancia, por cualquier cosa alrededor de usted, y simplemente te estás tratando de arrastrar hacia la meta. Vamos a servirte a ti en la vida venidera, porque vas a ser tú el que va a estar a cargo. Porque cualquier cosa pases de santificación, se pasa la vida entera, vida venidera. Eso es asombroso. Y solo para asegurarse de que Pablo sepa que entendemos este concepto impresionante de que el trabajo presente sobre la santificación tiene implicaciones para nuestro papel en el reino venidero que Cristo en la tierra. Versículo 9. Tienes que creerme completamente. Pablo está diciendo,
Mira el nivel de esfuerzo del que Pablo está hablando, porque usa la metáfora de entrenamiento sin compromisos y con el enfoque total. Porque esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, particularmente, específicamente aquellos que creen. Palabra clave, esfuerzo, esfuerzo. Hago esto fácil. Te reto a que tomes solo una semana de tu vida, y mañana es lunes, una semana de su vida, y en lugar de todo el entretenimiento y las actividades autocomplacientes que pueda hacer, dedique la mitad de ese tiempo a ataque ese pecado. O ataque su santificación al pasar ese tiempo en oración. O ataque su mente que divaga tanto fácilmente a las cosas mundanas, a leer más Biblia en una semana de lo que nunca has hecho en tu vida. Los quiero retar a hacer esto. Espero recibir correos electrónicos de algunos de ustedes una semana a partir de mañana sobre el impacto que tuvo hacer esto en su entrenamiento para la piedad. Algo que haga a propósito. Primera manera de predicar, como ejemplo, festejen la verdad, deje de comer comida chatarra espiritual, entrene para la piedad. Y la cuarta, ser digno de imitar. Cuarto, ser digno de imitar. Ser digno de imitar. Versículo 12. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La lección para Timoteo fue, así alguien trata de menospreciarte por ser joven, probablemente ya tenía 40 años. En realidad era bastante joven para un hombre enviado a cambiar una iglesia en problemas. Pablo dice, cállese la boca estableciendo un ejemplo, sea un hombre que su gente quiera imitar. Y la lección es la misma para nosotros. Pablo nos da 5 áreas en la vida para ver y que valga la pena imitar. Las primeras, sus palabras, dar ejemplo a los creyentes en el habla, cómo hablar. Colosenses 4:6. Dice Pablo, en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre amable, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Segundo, es nuestra meta. ¿No te gustaría hablar con creyentes que piensan antes de abrir su boca? Segundo es su conducta. Que se comporte como un cambiado con el poder del Evangelio. ¿Puedo preguntar esto? Aquellos que conocen a Cristo. ¿Por qué se quieren parecer al mundo? ¿Por qué estás tan ansioso por lucirte como el mundo? Hablar como el mundo, identificarse con el mundo. El mundo ya piensa que eres un loco. Pues entonces ya toma eso. No puedes complacer al mundo. Oh, wow, tú te pareces como yo, hablas como yo, vives como yo. Creo que yo también quiero venir a Cristo si voy a ser igual que tú, de mundano, de perdido. En lugar, haz lo que Pablo dijo a la iglesia de Corinto. 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que nos conduzamos en el mundo con sencillez y sinceridad piadosa, no por sabiduría terrenal, sino por la gracia de Dios y supremamente hacia vosotros. Su cuidado de otros. Él cuidaba a otros, amaba a otros. Pablo dice, su cuidado a otros, el amor. ¿A quién estás amando? ¿A quién estás amando? ¿Para quién estás haciendo cosas que expresa amor? Esto es tercero. Esta es la palabra griega clásica para amor, agape, que es amor activo, de sacrificio. Activo, presente, intencional. Eso fue el tercero. Cuando alguien dice, solamente quiero ser parte de la iglesia, pero no quiero servir. Es un ejemplo muy malo. Si llenas la iglesia de eso, la iglesia es inefectiva. Su fe, lo que significa que da un ejemplo de vivir por fe, de no entrenar en pánico, vivir por fe, no entrar en pánico, de creer en la soberanía de Dios. Eso es el cuarto, de vivir ahora, como si tuvieras todas las respuestas que obtendrás después. Eso significa vivir por fe. De vivir en confianza, sin importar las circunstancias, en lugar de desperdiciar tu vida con miedo y ansiedad y llorando por cosas tontas, sin valor. Sí, lloramos. Ser capaz de estar en dolor y conflicto y luto y sin embargo aún tener una certeza permanente en el Señor. Quinto, su pureza. Quinto, su pureza.
Él quiere que Timoteo y por extensión todos nosotros esté trabajando en la persona invisible, la persona que solo Dios ve, para trabajar en los pensamientos y motivos más internos de nuestros corazones. Así es que se va a mostrar por fuera. Jesús dijo eso muy claro. Te voy a dar dos ejemplos. Tal vez has aprendido a no chismear y decir cosas terribles sobre los demás, pero déjate pregunto algo. ¿Has comenzado a discipularte para dejar de pensar esas cosas, no nomás de decirlas? Eso es puridad, ser pureza. ¿Qué tal esto? Hombres han aprendido a no mirar deseando a otras mujeres, pero han comenzado a disciplinarse para detener en su mente. Eso es pureza. Eso es un ejemplo. Es una pregunta muy simple. ¿Es tu vida cristiana una que debe ser imitada o una que sirve como precaución para que otros la eviten? Existe una búsqueda, una casa, una búsqueda de la piedad. ¿Has iniciado esa búsqueda? ¿Hay entrenamiento? ¿Buscas la santidad que nunca para? Esa idea de renunciar 5 horas de cualquier cosa menos importante para buscar a Dios se siente demasiado. Si tienes un teléfono iPhone, ¿qué te dice? Te dice cuánto has mirado tu pantallita. Mire las horas. Multiplíquelo por 7. Empiece a buscar a Jesús. Empiece a atacar ese pecado. Que no es nada nuevo. Jesucristo entregó su vida. No entregó 5 horas para buscar y salvar a los que se habían perdido. A nosotros. Tengo que ser muy claro. No se equivoque. No estoy hablando acerca de ganar su camino hacia una relación correcta con el Señor Jesucristo. Eso es imposible. Disciplina espiritual y entrenamiento es para aquellos que se han humillado y arrepentido del pecado y vienen a la fe en Cristo. Si no estás en Cristo, todos los intentos de disciplina espiritual no solo fallarán en ti, sino que serán inútiles porque no puedes agradar a Dios fuera de Cristo. Romanos 3:12 dice, nadie hace lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Si es el único ejemplo que está dando en este momento, es un ejemplo de cómo fingir estar cerca de cristianos, estar alrededor de la iglesia, pero nunca se ha sometido y arrepentido al Señor, le daría la misma súplica y advertencia que Juan el Bautista dio a los fariseos religiosos y falsos. Mateo 3:10. Mateo 3:10, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Que Dios tiene un hacha en su mano, listo para cortar el árbol que es falso y no da fruto espiritual. Es que tome la invitación que hizo Pedro en el primer día de la iglesia de Jesucristo, Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para que todos los que están en Cristo, una vez más, hago la pregunta. Es una pregunta muy sencilla. ¿Tu vida cristiana debe ser imitada? Oh, yo deseo que la mía sea. Sé mis desilusiones. Si usted sabe los suyos, haga algo. Repito mi desafío para usted. Le reto a que tomes una semana de vida. En lugar de todo el entretenimiento y las actividades autocomplacientes que puedas hacer, gastes la mitad de ese tiempo atacando ese pecado o atacando tu santificación, pasando en ese tiempo en oración, o atacar tu mente que divaga tan fácilmente hacia las cosas mundanas, a leer más Biblia en una semana de lo que has hecho en toda tu vida. Espero esos emails. Lo reto a hacer eso. Una semana después voy a estarlos esperando. Espero recibir algunos. ¿Por qué quiere dar el ejemplo? Si usted es un cristiano, usted es una persona de fe, el Señor Jesús nos ha dado el ejemplo ultimátum. Él es el ejemplo, el amor incondicional. Nos ama, el haberse dado en sacrificio por usted. Así es que quiero transportarnos a la mesa del Señor. Vamos a orar. Padre, venimos a ti con ganas de obedecer. Y ahora, Señor, estamos queriéndote recordar, Padre. Recordar a Cristo.
y pensamos de cómo el Señor Jesucristo sufrió, Señor. No nomás para dar un ejemplo, aún más allá, va más allá. Sustituto por nuestro sacrificio. Él pagó el precio, Señor, en la cruz.